Bien, la educación no está de moda, siempre lo ha estado y ahora quizás más, porque es el renglón del presupuesto que más consume de todos los renglones que se les asignan. También está en que de las reformas que se está hablando, se hablan de fusiones y se habla también de la fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior. Todo eso está muy bien. También nos quedamos cortos porque esperábamos que si era un problema de ahorros o de operatividad del ministerio, quizás otros departamentos podrían estar incluidos como cultura, como cultos, como deportes y otros más. Y sacar edificaciones de educación y llevarlo a obras públicas. Para hablar de muchas cosas de esas, tenemos a la profesora Jacqueline Malagón. Jacqueline Malagón fue ministra de Educación, secretaria de Estado de Educación durante uno de los gobiernos de Balaguer en los años 90. Pero ella pertenece a un grupo, y no quiero separar los sexos, pero es una coincidencia, a un grupo de mujeres maestras, educadoras, académicas, que nunca tomaron en cuenta su filiación política ni la del gobierno que las designó. Casi se constituyeron en una gran asociación de exministras que siempre tenían las mismas directrices de lo mejor para la educación. Me estoy refiriendo no solamente a Jacqueline Malagón, a Ibelice Prats, a Zoraida Heredia Vida Zuncar, a doña Ligia Amado Melo, Alejandrina Germán, Milagros Ortiz, la Pimentel, Josefina Pimentel. Quizás se me queda alguien que me excuse, pero todas esas mujeres nunca tomaron en cuenta ni quién la nombró, ni cuál era la línea del partido. Su problema era paz escolar y lo mejor para los estudiantes. Sin embargo, hay un elemento que pesa mucho, que es que el éxito de una gestión implica el presupuesto. Ahora tenemos más de lo que podemos usar en educación y los problemas siguen, olvidándonos que la educación comienza en la casa, sigue con el maestro y termina con las directrices de los gobiernos. Nosotros quisiéramos a Jacqueline Malagón, que además de educación fue fundadora de una de las instituciones educativas que más aporte ha hecho al desarrollo del país, que es APEC, fue fundadora de APEC, y ministra de Educación, que tiene con una vigencia constante de opinión a través de los años, porque estamos hablando que ella fue ministra hace 30 años y quizás más. Profesora, gracias por estar aquí. Perdónenle la introducción, pero para las nuevas generaciones hay que hacerle el cuento. Gracias. Gracias a ti, Julito, y gracias a tu hijo, Michel, que también aprecio muchísimo los programas de ustedes. He venido aquí muchísimas veces y siempre que me preguntan cuál es el programa, he disfrutado más. Usar la palabra disfrutar en poder expresarme, en hablar de lo que yo sé, en iluminar las familias. El programa de ustedes está entre los top 3, entre los 3 mejores. El respeto que ustedes han tenido para mí siempre ha sido digno de sentirme orgullosa
que además de ser entrevistada, soy amiga de ustedes. Tu introducción estaba muy buena, nada más se te pasó a decir que fui fundadora de Educa también y de otras instituciones, y cuando fui ministra de Educación, secretaria de Estado de Educación, estaba no solamente en la Secretaría, que jamás cobré, estaba en APEC, estaba en Educa, estaba consultora de Naciones Unidas y era diplomática con sede en Santo Domingo, hablando en las Naciones Unidas de Nueva York cada 6 meses. Digo esto porque algunas personas creen que como ahora sigo en lo que llaman en inglés multiple task, o sea, tareas múltiples, que vamos a decir que doy abasto, porque ya yo conseguí la jubilación que soñaba con ella para no tener que mudarme de mi casa. Conseguí la jubilación y todas las instituciones entonces me han contratado por contrato, porque la ley de compra y contrataciones lo permite. Quiero que las familias sepan que estoy en los 3 subsistemas de educación, estoy en el Ministerio de Administración Pública y estoy en el Senado, que es donde vienen todas estas normas, todas estas legislativas de las que se están hablando. Antes de que siga, si usted cree y creyó en que aquello que conocíamos como el Consejo Nacional de Educación funcionó, si está funcionando y si debe funcionar. Qué pregunta tan interesante, Julito, porque el Consejo Nacional de Educación está consagrado en la Ley 6697, que es la ley general y orgánica del Ministerio de Educación. Pero el Consejo Nacional de Educación ¿Y quiénes lo formaban, profesora? Bueno, hay 6 o 7 miembros del mismo ministerio. Lo preside, lo preside el ministro y están los representantes, hay representantes del Ministerio de Salud, hay representantes del Ministerio de Deporte, de Educa, de otros ministerios. Sí, de los colegios privados, de la ADP, dije Educa, sí, hay de la Iglesia Católica, de la Iglesia no cristiana. O sea, el grupo que forma el Consejo Nacional de Educación, que hoy está vigente, y en la nueva ley que van a hacer o que están haciendo de la llamada fusión, se va a consagrar la presencia, según me han dicho. Sería un error no hacerlo, se va a consagrar la presencia del Consejo Nacional de Educación, siempre presidido por el ministro. Lo que no sabemos todavía, pero cuando llegue al Senado lo vamos a saber, es si será un consejo consultivo o será un consejo decisivo. Sí, pues. Yo abogo por que pueda tener la decisión final. Aún presidido por el ministro y el ministro tener quizás la mayoría de los votos, el tema no es la mayoría de los votos, el tema es que uno puede expresarse, porque Julito, 27 años después de la ley que quedó de la gestión que encabecé, hecha por un grupo magnífico de aquel entonces, la ley consagra la presencia de un exministro de Educación que debe ocupar una silla. Yeah. Esa exministra que debe ocupar la silla, siempre se ha pensado que sea yo, porque no estoy afiliada, como dijiste ahorita, no estoy afiliada a ningún partido político. Pero más allá de no estar afiliada, hay algo que yo no sé si la gente lo ve mal, a mí no me lo han dicho en la cara que esté mal, pero yo no he tenido ninguna afiliación política, porque cuando Balaguer me designó, yo ni siquiera estaba en el país, y quienes le pidieron que me designaran fueron los empresarios y la iglesia. Estaba el cardenal, Monseñor Agripino, y había los empresarios, los que siempre patrocinaron mi formación. Tuve 35 años en APEC, estoy jubilada de APEC. Bien. Ahora le doy las gracias al presidente Abinader porque también me jubiló. Ahora mismo esas jubilaciones me dan a mí la seguridad de que yo voy a vivir más o menos bien cuando la vida me saque, cuando la vida me retire de los trabajos que yo tengo. Bien. Siempre he deseado y se lo he pedido al Señor de rodillas que si me va a llevar, me lleve pronto, porque no concibo retirarme sin trabajar para educación. Hay amigos y hay inclusive empresas que me están pidiendo que se forme una universidad nueva, privada, tipo el ISFODOSU, formación de profesores, de especialización de profesores enfocada a lo que llamamos el liderazgo instruccional,
que ahora mismo yo estoy dirigiendo bajo la égida de la doctora Ansel Shecker en el Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos. Estoy dirigiendo, coordinando un programa junto con un americano joven que hace 13 años trabaja conmigo, un programa de liderazgo instruccional que Ansel está muy conforme y el ministro también, que es preparar un grupo de líderes, estamos en la región este, un grupo de líderes que de una u otra manera inciden en la escuela. No estamos trabajando con docentes, pero queremos llegar a los docentes a través de las gerencias medias, regionales, distritales. Hay 7 directores de escuela, porque también queremos que esos directores sepan que pueden y deben ser un modelo. Bueno, en el distrito 12, 01, 02, 03 y 04. Ansel y yo hemos cogido 34, le llamamos líderes, porque los 34 de una u otra manera llegan al maestro que esté en el aula. Y todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, se trata de que el niño aprenda. ¿Cómo llevamos al docente a que el niño aprenda? Los docentes no están saliendo de las universidades bien preparados y ese es uno de los principales problemas. Bien, profesora, nosotros hemos realizado, yo creo que decenas de programas hablando de educación y son muchos los temas que quisiéramos tratar con usted, independientemente de que sabemos no lo actualizada que usted está, sino lo activa en todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones y consulta que los sectores están utilizando en este momento. Tendremos que hablar del sistema, de la metodología, de la introducción, todo eso se podría conversar, pero yo quiero iniciar con el problema del momento, el tema del momento, que es no la fusión, sino la integración de los ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Educación Superior de la República Dominicana. A raíz de una propuesta del gobierno de control del gasto y hacer algunos temas de eficiencia, se ha hecho esta propuesta que ha creado muchas opiniones encontradas, porque se mezcla mucho lo que es presupuesto con lo que es educación. Y independientemente de que el sistema de educación superior tiene, el producto terminado todavía tiene muchísimas cosas que mejorar, sabemos que estaba desde el punto de vista del sistema mucho mejor organizado y más listo que el sistema de educación, que sí tenía todavía problemas de texto, de libros de texto, de profesores, de aulas, problemas básicos todavía que decidir. Desde su punto de vista, yo no quiero analizar hoy, porque no quiero entrar, que el programa entre ya en esa discusión, si era bueno o era mala la integración. Yo creo que eso es una realidad. Ya eso se ha mandado a hacer y hay un proceso de integración, fusión, como le quieran llamar, de ministerio. Su opinión ya de esto y de cómo llevar a cabo este proceso separando lo presupuestario, lo administrativo y sobre todo los sistemas de educación para que puedan convivir, pero crear un mejor producto terminado. Adelante, profesor. Tu pregunta es muy interesante, muy compleja y de mucha actualidad, pero no solamente de actualidad en el momento en que estamos, de mucha actualidad en el futuro inmediato, porque este tema que ha sido llevado a muchos países y lo han tenido con éxito, no se hicieron como lo hemos hecho aquí. Mi crítica principal en 7 programas de televisión a los que he ido invitada, decía cuando me preguntaban, doña Jackie, ¿cuál es su opinión? No tengo opinión. ¿Pero por qué usted no la tiene? Porque difícilmente no voy a estar de acuerdo y fácilmente no lo voy a aceptar. En otras palabras, yo no me voy a suicidar. Cuando digo suicidar, no lo digo en el orden económico. Estoy pensando en que lo que sea que va a ser, y va a ser, como tú bien dices, es una realidad. Ya está ahí la fusión, la integración, lo que llaman en inglés el merge, pero no es de los dos ministerios, es que el Ministerio de Educación, que es el que tiene el 4%, con su ley, que ya está modificada,
la coordinó Radamés Mejía y yo trabajé junto con un grupo en esa modificación, va a absorber el Ministerio de Educación Superior. No menciono ciencia y tecnología porque hay un grupo, yo he sido solamente una voz, no es mi campo, pero estoy totalmente de acuerdo en que la ciencia y la tecnología, que implican investigación e innovación, tiene que separarse. Tiene que separarse, llámenle agencia, ministerio, instituto, yo no sé qué nombre. Eso se lo dejo a los especialistas en investigación. Pero ciencia y tecnología no hablemos de eso, porque no estoy de acuerdo en que la pongan dentro de esta fusión. Ahora, ya llegó el momento, hace un par de semanas, que las preguntas que yo hacía para poder tomar una posición son ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿Y con quién? Me he reunido con los ministros, me he reunido con gente que está en la cosa, que están trabajando. Quizá la gente cree que están empezando a trabajar. Yo tengo entendido que ya han trabajado. Lo que pasa es que lo han hecho, y esta sí es una crítica, y se la he formulado a los ministros, lo hicieron de manera que yo le llamo vulgarmente, tuvieron una encerrona y salieron con el proyecto en la mano. Hoy en día, la democracia, que debe aplicarse primeramente a la educación, en ese sentido, no quiero usar la palabra respetada, porque no quiero yo ser irrespetuosa con las autoridades, pero no fue tomada en cuenta. Al no ser tomada en cuenta y traer esto súbitamente, todos nos espantamos. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero ya yo he tomado mi decisión y la dije hace 2 semanas. Voy a apoyar la fusión, la integración, la absorción, la vinculación bajo una misma estructura administrativa y técnica. Estoy con ella. Ahora, ¿qué significa estar con ella? Fíjense, yo estoy en el Senado como asesora y las leyes a donde llegan al Senado, este tipo de ley que es una ley orgánica, fusionando los 2 ministerios. Ahí sabremos los detalles de lo que se ponga en la ley. Y con respecto al presupuesto, que lo has enunciado muy bien, lo que han llamado optimización de recursos, claro que yo estoy de acuerdo con ello. Claro que yo no quisiera más préstamos de cientos de millones. De hecho, el presidente retira la reforma fiscal, que no es mi campo, me preocupaba como dominicana, la retira y a los 2 o 3 días se aprueban 600 millones de dólares en préstamos. Ustedes lo saben, ¿verdad? Ustedes lo deben saber. Sí, 400 para el medio ambiente y eso pasó 3 días después. Eso pasó 3 días después. Entonces yo no quiero que eso vuelva a pasar. No vamos a hablar de reforma fiscal, pero yo estoy de acuerdo en que se haga una reforma fiscal que lesione lo menos posible, sobre todo a la clase media, porque la clase media es la que trabaja los capitales que están en la clase alta. Yo me pregunto, y lo digo reiteradamente, ¿cómo podemos estar en una economía tan bollante, en una economía fuerte, en una economía sólida y en crecimiento desde hace 50 o 60 años, si no tenemos el capital humano? Yo aprendí en la universidades de fuera, universidad aquí, soy orgullosamente egresada de la primera promoción de educación con especialidad en pedagogía de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible? Es un fenómeno que debe ser digno de estudiar, y esto lo he hablado en la OCDE en París, que estuve el año pasado. Estuve con la UNESCO y estuve con la OCDE. Señores, ¿qué capital humano está sosteniendo la producción de servicios, el comercio, la industria y todo lo que significa sectores productivos? Yo no creo que la solución para una familia, voy a decir pobre, de escasos recursos económicos, la solución sea que le manden un subsidio a final de mes o que por llevar a los hijos a la escuela le den 1,000 pesos. Yo no tengo problema con eso, pero yo lo que quiero es que haya empleo. Entonces, ese empleo que yo estoy pidiendo, que yo quiero que haya, por eso la educación estoy metida de lleno en ella, para generar un conocimiento
que permita que el joven al terminar sus estudios ingrese al mercado de trabajo. Porque si ingresa al mercado de trabajo, va a producir para él, para su familia, y va a producir riqueza para el país. Continúeme con el cómo. Ya usted da por un hecho la integración. Por completo. Ok, y separando las cosas. En la parte educación, ¿cómo usted entiende que debiera ya en el Congreso tenemos esto? ¿Cómo le damos forma a esa integración? 2 ministerios juntos, un solo ministro de Educación con 2 viceministros de Educación Superior, de Educación Básica o inicial, no sé cómo sería el término correcto. Hoy en día tenemos la preescolar ya. Tendríamos eso. Sería el único ministerio con 2 ministros, podría darse el caso. No pueden ser 2. No pueden ser. Un director, un ministro ejecutivo y en el área de pedagogía dividir los viceministerios. ¿Cómo usted manejaría esto? Bueno, yo creo que termino diciéndoles que yo creo que lo malo de esto, y uso la palabra malo para señalar un error, es que se hizo, vuelvo y repito, una encerrona, aquí está, y hay que tomarlo. Todo el mundo se fue en contra. En el ámbito educativo, todos los líderes educativos, salvo 1 o 2, se fueron en contra. ¿Por qué nos fuimos en contra? Porque no fuimos consultados. No que me llamaran a mí, como Jacqueline, ni que llamaran a Ligia Amada, ni que llamaran a Melanio, ni que llamaran a Josefina, ni que llamaran a Radamés Mejía, o que llamaran a Fernando Ferrán, o a Juan Tomás Tavares, o a Leo Valerón. No. Es que ese no es la consulta que nosotros hemos querido que hicieran, y era consultar con el país, como se hizo la ley 6697, que está en el Palacio desde hace ya 2 o 3 meses. La terminamos y el doctor Hernández con Radamés y el grupo que fuimos a llevarle el texto de la ley dijo, vamos a hacer una consulta nacional. Y la consulta fue poner en la página, y el país opinaba durante 6 semanas. Pero al mismo tiempo, el ministro de Educación y Radamés mandaron a los sectores, llámese a los sectores, empresarios, ONGs, iglesias, sindicatos, asociaciones de familia, esa consulta. Al sistema educativo, a las universidades, Bueno, las universidades están representadas en el Consejo, pero claro, las universidades también, he hablado muchísimo con ellas. Hay unas que han dicho más o menos que sí, pero hay otras que han dicho bastante que no. Estamos cambiando todos, porque en la medida en que el qué y el cómo, como tú dices, se va a hacer, tiene el valor de pensarse que pueda tener éxito. ¿Cómo podría funcionar eso? Si usted le dice mañana, dime cómo usted lo pondría. Bueno, ya si no analicemos más el hecho, o sea, se hizo, se está haciendo. Dígame cómo usted lo haría. Bueno, yo haría que el gabinete que va a presidir la señora vicepresidente sea un gabinete simplemente lo que llaman en inglés el think tank, o sea, un grupo de reflexión, un grupo de personas intelectuales de diferentes sectores, pero que no me lleven empresarios de la educación. No hay nada malo con los empresarios de educación. Yo le hago trabajo a empresarios de la educación. El tema es que cuando estamos pensando en un think tank, y los que yo conozco, que he participado en Estados Unidos, no he participado en los de Europa, pero los conozco muy bien, han tenido un éxito enorme, porque fijan una orientación, te dan un camino filosófico, ideológico, para empezar a crear el ambiente que debe haber en el país con las nuevas generaciones. Porque la educación se trata, lo que dice Jacqueline Malagón hace 30 y pico de años, ustedes lo conocen, educar es enseñar a vivir mejor. Tenemos que enseñar a vivir mejor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo presumo, yo no estoy en la comisión. No, pero diga yo te voy a decir, yo creo que a partir de la ley 6697 se debe tomar la ley 13901, que es la ley de educación superior, y ver cómo se integra, usaste esa palabra, cómo se integra con la ley 6697. Yo entiendo y estoy de acuerdo, ojalá sea así, que la ley 6697 es la que va a asumir aquello que, ¿cómo? Va a haber, o debe haber,
una sola dirección de recursos humanos. Debe haber una sola de tesorería, debe haber una sola de contabilidad, debe haber una sola de temas curriculares, que se dividan los temas. Seguridad, transportación, recursos humanos, contabilidad, todo. Ahora, hábleme, por ejemplo, de pedagogía. De pedagogía, cuando hablamos de la el sistema de la evaluación quinquenal a las universidades. ¿Quién va a manejar eso? No, lo va a manejar el viceministerio. La ADP, ¿qué tiene que ver con...? No, espérate, no me metes ese plato ahora, que estamos sentados en otra mesa, pero te lo voy a comentar. Fíjate, el hecho de que se puedan fusionar haciendo una sola estructura en muchas cosas, no pedagógicas, en muchas cosas administrativas y hasta técnicas, eso va a ser lo que el presidente creo que busca, lo que buscan los que han trabajado con él, que es la optimización de recursos. Reducir el costo. Ahora, reducir el costo se ha establecido en este proyecto que es para usarlo en el ámbito de la educación superior. No acepto ciencia y tecnología, me refiero, no acepto hablar de ello, porque no estoy de acuerdo. Entonces, en la educación superior, vemos que el MESI tiene 200 empleados. El presupuesto de este año es un presupuesto que yo realmente no entiendo. Por un lado, el presupuesto llega con el ámbito de Ministerio de Educación fusionado. Esa fusión nos da 4.1% del PIB. Lo encuentro bajísimo, pero nos da 4.1%. Pero de ese 4.1%, se va a llevar 1.1, nos va a quedar 3.0 en educación, y eso es lamentable. Es lamentable porque el presidente declaró que... ¿Quién se lo lleva? En la educación superior, donde está la UAS. El presupuesto de la UAS va a salir del 4%. Y es un presupuesto para una sola universidad, es un presupuesto sumamente grande. Y lo han conseguido, me parece bien, a base de luchas que han dejado hasta muertos, que yo lamento que han tenido que recurrir a ese hecho, porque yo creo que la gente en la mesa se entiende. Y vuelvo a decirte que como yo lo haría, esto que es la ley, que me han dicho que está avanzada, esto no fue que se empezó cuando nombraron las comisiones hace una semana o hace 2 semanas, no. Yo tengo la más absoluta convicción de que esto se viene trabajando. Entonces, si se viene trabajando, ¿por qué no haberlo consultado? Si ya tienen todos los elementos, si lo tienen todo escrito, si saben lo que se va a hacer, señores, anúncienlo al país y digan, queremos saber lo que el país piensa, lo que piensan los sectores, y lo vamos a poner en una página. Tienen 6 semanas, 8 semanas, 4 semanas, para que la familia y los ciudadanos, no importa el nivel educativo o no, si saben leer, que ese es otro problema. Entonces, ¿no? En el área de pedagogía, ahí usted sí lo mantendría ya después de la estructura separada. Por supuesto, porque fíjate una cosa, aquí cometen un gran error. La gente dice, no, que los maestros no sirven porque el Ministerio de Educación no se ocupa de ellos. El Ministerio de Educación no es el que prepara a los maestros. Ustedes lo saben, Julito, tú lo sabes. El Ministerio de Educación... ¿Y capacitación de maestros funciona? Un momentico. Perdón que te digo un momentico. Sí. Es para decirle que el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad como empleador de definir el perfil del docente que necesita. Y ese perfil de docente tiene que incluir en el perfil lo que manda el currículo. Porque ¿qué va a hacer el maestro? No es que sepa enseñar, qué sé yo, música, carpintería, albañil. No, es que sepa enseñar los conocimientos que emanan de un currículo. Un currículo que se actualizó el año pasado, lo ha dicho el ministro. Yo personalmente he hablado con la doctora Shecker, le pedí autorización para que me permitiera hacer una nueva recomendación. No ahora, estoy con un grupo de intelectuales que voluntariamente estamos reuniéndonos para definir la filosofía de la educación y las áreas que se deben atender. En Japón bajaron de no sé cuántas áreas a 5 áreas, pero ya Japón no prepara para la sociedad japonesa, Japón prepara para el ciudadano global, y así lo llama. Tenemos todos los documentos,
Yo estuve en Japón hace muchos años, pero sé cómo funciona y lo nuevo que tienen, aunque no he ido a verlo, sé cómo lo están haciendo. Y pero si es para el global, ¿por qué bajaron la? Bajaron el número porque las áreas no deben ser. Yo creo, y lo he hablado con autoridades de educación con las que trabajo, repito, que tener 13 o 14 áreas, Julito, eso no es los nuevos tiempos. Yo creo que no debe haber una serie de asignaturas que el estudiante está obligado a saber. En estos días, déjame ver cómo lo digo rapidito, un profesor de la UNFU en economía que tiene una relación de chat conmigo, hace siglos que no lo veo, pero nos escribimos mucho, me dice, doña Jackie, usted sabe que ayer en la clase de principios de economía me di cuenta que, ¿qué está pasando en educación? Digo, ¿pero qué pasa, Rafael? Y me dice, hay estudiantes que me han dicho en clase que ellos no vieron álgebra, que a ellos no le dieron trigonometría, que a ellos no le dieron... Digo, ¿y te dijeron eso? Porque no te lo pueden haber dicho, pues está en el currículo. Y yo no concibo que un maestro salte un área que es obligatoria, salvo que no sepa de ella y la entreteja de alguna manera, que el muchacho aprenda algo. Entonces, ese currículo hoy, y ya lo he hablado, como te digo, con la doctora Shecker, está en los productos de mi contrato, porque ahora yo estoy por contrato, al amparo de la ley de compras y contrataciones. Es exactamente lo mismo para mi trabajo. Le he dicho, yo quisiera que me permitieran presentar la filosofía y las áreas de un nuevo currículo. Porque, señores, la ciencia es que no podemos alcanzarla. La tecnología, ahora con lo de la inteligencia artificial, es imposible porque estamos hablando de una velocidad vertiginosa y lo que se prometió para 2040 o 2035, que el hombre podía perder el control de la máquina por la inteligencia artificial, ya pasó. Julito, Michelle, todo eso ya pasó. Hace 3 semanas, 4 semanas, estaban trabajando un tema con la inteligencia artificial y se le fue de la mano. La máquina hizo lo que le dio la gana de hacer, que no era el mandato. Pensó. Como si hubiera pensado. Sí, pensó en un sentido. Porque la inteligencia significa que tiene un pensamiento. Lo que no tiene la inteligencia artificial. Lo que ocurrió la semana pasada es que por primera vez un desarrollo de una inteligencia artificial, la máquina siempre lo que hace es analizar los datos, millones de datos que se le han suministrado. La máquina tomó decisiones fuera de esos datos. A eso que le llamo fuera, se le fue el control, porque el mandato que tenía lo cumplió, pero fue más allá, que no estaba allá, asumió algo. Pero hay 2 cosas muy importantes en esa. Un niño se suicidó hace 4 o 5 días en Europa. Se suicidó porque estaba en una, vamos a llamarle conversación o juego o interacción con un chat de su preferencia que venía trabajando con él desde hacía tiempo. Ese niño tuvo una discusión con el chat, una discusión con la inteligencia artificial, y el niño se frustró y se mató, se suicidó. Señores, eso es es de una gravedad tal. No sé lo que está haciendo el Consejo de la Unión Europea, que ya tienen su ley de inteligencia artificial. No sé qué va a hacer Dominicana. Mañana yo tengo una reunión con el ministro y me voy a atrever a preguntarle qué vamos a hacer con el niño que a paliza murió en una escuela de Barahona. Es República Dominicana. No hablo de inteligencia artificial, pero hablo de violencia. La violencia está reinando. Como producto del reflejo de la sociedad, se va a la escuela. Y en la escuela tenemos que hacer algo, pero algo urgente. Primero con la violencia, después con los embarazos adolescentes y luego con drogas y muchísimas otras cosas. Pero pedagógicamente hay que estructurar un nuevo enfoque, porque lo del año pasado sí, lo hicimos, está adecuado. A mí me tocó revisar el de secundaria, el currículo. Yo no los trabajo, o sea, yo no defino asignaturas, pero yo puedo decir cuál debe ser la orientación. Y en este momento, y le he hablado con la doctora Shecker, es que tenemos que reducir las áreas
pero reducir las áreas significa que de manera transversal el niño va a aprender. Y si tú tienes un maestro que empodera al niño en el gusto, el disfrute del aprendizaje, el aprendizaje se va a dar. Se va a dar porque ese niño quiere ser como el maestro, quiere ser como la maestra. Y para ser como el maestro o la maestra, el niño que viene de un hogar disruptivo, que no sabemos qué ha pasado en ese hogar, con quién durmió el niño, con los hijos del papá, del señor, que es el marido de la mamá, o durmió con los niños de la mamá, que es una mamá que tiene otros hijos, y este hombre y esta mujer se unen y tienen varios niños de diferentes grupos humanos, y el niño llega a la escuela y llega con la cara triste. Llega con la cara triste porque no sabe de dónde viene, pero tampoco sabe a dónde va. Entonces usted lo que está diciendo que independientemente de que se fusione o no los ministerios, hay que trabajar en el modelo, en qué vamos a hacer con la educación en este momento a nivel de modelo. Mira, Michelle, si el proyecto va, y ya va, ya el proyecto va. Están diciendo que quisieran que en diciembre estuviera en el Congreso. No sé si piensan sancocharlo. Yo pienso que se va a discutir, por lo menos las dos comisiones de educación que tiene el Congreso. Yo puedo dar tengo que darlo, testimonio de que ambas están esperando la ley. Yo no les he preguntado a ellos, yo soy la asesora técnica en ambas comisiones y hay un asesor legal, un abogado. Somos los dos asesores de la comisión, pero ni él ni yo hemos preguntado, ¿ustedes están de acuerdo con lo que viene? Pero sí me dijo el presidente de una de las comisiones, mira, Jackie, estoy pensando en una bicameral. ¿Qué tú buscas con una bicameral? Una comisión bicameral. Aprobarlo rápido. Aprobarlo rápido. Y yo entiendo que quieran aprobarlo rápido. Es un problema de sequedad. Yo entiendo que quieran aprobarlo rápido por el presupuesto. Pero volviendo al presupuesto, llegó al Senado con una fusión en el presupuesto del Ministerio de Educación. Pero el Ministerio de Educación Superior en el mismo presupuesto aparece solo. Cuando hicieron el presupuesto, pienso yo, que no estaba definido. No se puede hacer todavía las dos cosas. Por supuesto que se va a hacer. Lo van a hacer ellos mismos antes de mandarlo. Porque yo tengo en un grupo de intelectuales que nos comunicamos 100 veces al día, tengo dos grandes economistas. Voy a decir los nombres, la doctora Magdalena Lizardo de Guzmán y el doctor Apolinar Veloz. Cuando tenemos un tema de economía, Magdalena, Apolinar, ¿cuál es el análisis de ustedes? Y Magdalena fue la que nos entregó de inmediato un análisis de una sola hoja, donde te dice, óyeme, dice que el presupuesto, como es 4.1, están hablando sobre 300 mil millones. Pero si tú me le quitas 1%, me estás quitando el 25% del 4%. Entonces ya los 309 mil o 310 mil o 300 estaban sobrando todos los años 20 o 25 mil millones. No use la palabra sobrando. La palabra sobrando no es la correcta. No se estaban ejecutando. Exactamente. No se estaban ejecutando y mientras tanto un grupo al que yo pertenezco, somos muchos, decíamos que inviertan más en el aula. Que inviertan más en el aula. En el aula es que los niños aprenden. Y la razón de ser de la educación es que los niños aprendan. No quiero perder el momento de la oportunidad de su participación con nosotros sin que usted nos diga algo. Con esta realidad y haciendo todos los ajustes de presupuesto, de leyes y todo eso, ¿se puede diseñar un modelo educativo con un solo ministerio donde esté integrada la educación preescolar, la educación inicial, básica, la educación superior, la técnico profesional, todo esto, en el que realmente nosotros podamos decir, ok, con todo lo que ajuste que haya que hacer, que podamos diseñar, tener cosas buenas al final, no solo el tema del presupuesto. Por ejemplo, yo me puse a decir, si el estudiante universitario todavía puede salir más preparado, muchos de los problemas es porque la escuela no se prepara bien.
si el profesor, si hay capacitación de maestros a nivel básico, eso va a provocar un mejor producto terminado en el estudiante universitario, técnico y todo eso. Se puede diseñar un modelo con cosas buenas y que podamos, vamos a decir, llamarlo, integrar, una integración del sistema educativo con resultados positivos hacia la calidad de la educación. Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede. Ahora, la voluntad política es la que va a determinar si se puede o no se puede, y si se puede, que lo enfoquemos hacia la calidad. Y repito, la calidad, y en este caso no voy a hablar solamente de la escuela, hablando de niños hasta la adolescencia, no. En las universidades también se puede, y se debe, porque sobre todo en la escuela de educación no estamos bien. Pocas universidades participan en los concursos y pasan sus licenciados. El año pasado tuvimos un concurso que se inscribieron 72,000 personas. No fue que ese año se graduaron 72,000 licenciados, no. En ese año hubo lo que llamamos la habilitación docente, que es que el abogado, el médico, el ingeniero, el economista van y se preparan durante un año para enseñar. ¿Por qué se está creciendo eso cada vez más? Porque el salario del maestro es el mejor en la administración pública. Los ingenieros, los abogados, los médicos que están en el gobierno, en instituciones del gobierno, no ganan lo que gana el maestro hoy. Yo me pasé la década del 70 y del 80 en todos los escenarios del país. Hablé 5 o 6 veces en la Cámara Americana de Comercio, hablé en Santiago, hablé en La Romana, fuera del país hablé en todos los escenarios, pidiendo mejores salarios para los maestros, rogando por mejores salarios. Porque cuando estuve en Taiwán o en Japón o en la misma China, en Singapur o Hong Kong, el maestro es el ídolo del país. El maestro es a quien todos ven. Tú vas a Finlandia o a Dinamarca o a Noruega, a Suecia y pero yo maestro con vocación, maestro como sí, usted, preparado, actualizado. Pero ¿cómo tú garantizas eso? Admite solamente los mejores estudiantes. Un muchacho que quiere estudiar educación tiene que graduarse de bachillerato con un mínimo de tanto. Y ese muchacho que entra a la universidad para prepararse, ese muchacho... Que tenga la garantía de un trabajo cuando termine, de problema. Si pasa el concurso, tiene la garantía. Lo que pasa es que si se inscriben 72,000, califican 59,500. Y nada más de 2,000 plazas. En la depuración. No, había 24,000 plazas. En la depuración quedaron 59,000. Y cuando vamos al concurso, pasaron 13,000. Y yo no sé si pujao, como dicen en el Cibao. Pero lo que tienen era que bajarle un poquito la nota con que pasaba para que pasaran más. Pero no estoy de acuerdo con eso. Pero eso se ha hecho aquí. Claro que se ha hecho, pero está muy mal hecho. Tú no puedes hacer que un muchacho pase de curso o un profesor pase a ingresar a una carrera nueva porque tú le bajes la nota para que entre. Usted una vez estuvo de acuerdo con que era mejor eso o decirles, pueden entrar con un año de mejoría, No, el año era que no habían profesores para las aulas, profesora. Mi cielo. ¿Estaban vacías? No, las aulas nunca han estado vacías, Las aulas nunca... Pero cuando usted dice que faltan 24,000 profesores en una escuela nueva que no... Porque se construyeron en ese momento muchísimas escuelas. Había que poner profesores aunque tuvieran 50. Sí, en el periódico de hoy está el ministro, hoy, que estamos a jueves 31 de octubre del 2024, está dando una explicación por qué ha tenido que contratar profesores. No le he terminado de leer porque llegué aquí, pero el titular dice por qué ha tenido que contratar maestros que no han pasado el concurso. ¿A eso tú te refieres? Yo te voy a decir una cosa. Yo creo mucho en muchos refranes. Y te voy a aplicar uno, Michelle, el que dice que toda regla tiene su excepción. Y la excepción en este caso es, si nos faltan maestros calificados que pasen por el concurso y aprueben,
lo que tú estás diciendo existe, que es el año de la inducción. Ese año de inducción es el ministerio. Aquí no es el MESID, no es el Ministerio de Educación Superior. El Ministerio de Educación conduce durante un año un proceso de inducción. Durante esa inducción están siendo reforzados pedagógicamente, con una didáctica, con estrategia de esto, conocer los muchachos, lo psicoemocional. Es el año completo. Generalmente son universidades que se contratan para que busquen los mejores en esas áreas y le hagan lo que en inglés se llama coaching, que es el acompañamiento en el aula. Y te digo que cuando pasan la inducción, que no la pasan todos, ese profesor, ese maestro o maestra entran a la carrera. Y estar en la carrera de educación es lo mejor que puede haber en la administración pública. No podemos pasar días hablando de cada uno de los problemas de educación. Pensaba en si hablamos de libros de texto, si hablamos de dónde se editan esos libros de texto, si se lo dejamos a Dicesa, a Susaeta, a Casa Duarte y a todo eso, o lo vamos a hacer en el ministerio. Pensábamos en capacitación de maestros, pero serían programas enteros. Una pregunta final. Hablando de esto de la integración, ya nosotros tenemos desde preescolar hasta allá. El profesor Santos y el ministro García Fermín, en conversaciones separadas, han hablado mucho de que una de las integraciones, vamos a llamar así, que se puede hacer es de ir llevando sacando un bachiller no solo mejor preparado, sino que tenga alguna capacitación técnico profesional y que inclusive si luego va a una carrera técnica o licenciatura tenga una base. ¿Cómo usted ve esa posibilidad en algunos modelos y en algunas escuelas específicas? Bueno, Michelle, tú has hablado de algo que yo estoy trabajando en el Infotep. En el Infotep yo tengo 45 años y tengo ya 2 años y medio, 3 años. ¿Y cómo que usted se divide en tantos sitios? 24/7 a ¿Usted favor está de la pensionada? No puedo vivir de la pensión. Cuando la vida me saque del trabajo, voy a durar 2 o 3 meses y ahí va a haber para enterrarme. Adelante. Si no es que el Ministerio de Educación pague el entierro. Dígame lo del profesor Santos, que él se ha apartado mucho con eso. Mira, Rafael es un líder innato que ha hecho muchísimas contribuciones a la educación dominicana. La hizo cuando fue diputado y ahora en el Infotep. Rafael Santos se está luciendo. Y digo luciendo porque el Infotep, que tenía 6, 7, 8 centros, hoy tiene 42, 43. 51. Pues 51. Yo tengo cita con Rafael la semana que viene. Esos 51 centros están en todo el país. ¿Ustedes quieren creer algo en relación a eso? Déjenme decir 2 cosas. La primera es que en el Senado nosotros recibimos en la Comisión de Educación muchos proyectos, algunos de leyes que tienen que ver, que por ley el Infotep se establezca con el tema de las grúas, las patanas, en tal sitio donde hay un movimiento comercial para traer productos aquí. Y necesitamos que los choferes sepan manejarlo, que los mecánicos sepan repararlo. Viene como un proyecto de ley, por supuesto. Se tumba como proyecto de ley y se hace una resolución. Esa resolución que llueve, Michelle, es que llueven en el Senado, se la mandamos a Rafael. Y Rafael es que determina si puede invertir, porque ya estamos en todo el territorio nacional. Y cuando hablaba ahorita de capital humano, el único que está garantizando capital humano para esa economía creciente, sólida y bollante es el Infotep. Es el Infotep. ¿Podría haber algunas escuelas del sistema público que operaran teniendo un bachillerato técnico al final? Por supuesto que sí, porque el Ministerio de Educación tiene los politécnicos y la semana pero pasada... Estamos hablando de popularizar esto y que tú puedas decidir, yo me quiero ir al final... No. Si el Ministro de Educación anuncia la semana pasada, o la anterior, que se ha dispuesto a construir 70 politécnicos, y hay un acuerdo firmado, que lo había antes, pero lo firmaron otra vez, el Infotep con el Ministerio de Educación. Señores, yo voy a decir algo que ya algunas personas lo saben.
hicimos un estudio en Infotep para vincular en el área técnico-profesional los tres, vamos a llamarle ministerio, como si el Infotep fuera un ministerio que actúa como tal. Y ese estudio salió no solamente de Rafael. Rafael tiene la suerte, y digo suerte porque es verdaderamente tener a Lorenzo Guadamuz apoyando con una asesoría extremadamente valiosa. Rafael pidió y Lorenzo me lo asignó el estudio de la vinculación entre los tres ministerios. Hay mucha gente buena trabajando en el Infotep. Oh, pero claro que tiene que ser buena porque ahí no hay clientelismo. No, y hay mucha gente técnico, la misma pero es que no hay clientelismo. doña Mayra, he visto una cantidad de gente. No hay clientelismo. Mayra tiene 30 y pico de años en la institución, Maura, con Dina, mucha gente todas. ¿Por qué no hay clientelismo político? El país debe saber que los empresarios, los sindicatos y los del gobierno que van ahí, las reglas de juego, aquí no hay movimiento porque se cambia el director. Cambia el director cuando hay un nuevo gobierno, si no ratifican el que hay. Pero la llegada de un nuevo gobierno no es la llegada de los compañeros de partido, no lo es, señores. Y ahí está el triunfo, el éxito del Infotep. Sí. El éxito del Infotep está en que no hay clientelismo político. Ahora, esa vinculación que estudiamos y que Rafael, Lorenzo y el equipo ejecutivo aprobaron es que el MESIC, universidad, que prepare los profesores, en vez de Infotep preparar lo que tiene en la formación de sus profesores, o el ministerio buscar profesores que quizás no sean graduados en técnico profesional para que trabajen en los politécnicos. Si se vinculan los tres, va a haber primero la optimización de recursos. Se van a economizar muchísimo dinero porque los tres están haciendo lo mismo. Los tres están haciendo lo mismo. Y pueden hacerlo en conjunto. Ahí, pero espérate, el Infotep no está en la fusión, ¿eh? No, porque los recursos son del sector privado, es una ley aparte. Sí. Bueno, no es que sea la ley aparte, es que no puede meter bueno, hay países que lo han metido. No quiero que lo metan, porque está trabajando tan bien, está resultando con egresados que ingresan de inmediato al sector laboral o se convierten en emprendedores. Sí. Se convierten en emprendedores. Bueno, sí. Entonces vamos a respetar que el Infotep tiene que seguir abriendo caminos de éxito, poniendo a crear los empleos que traen riqueza a las familias y que traen riquezas al país. Sí, riquezas que deben usarse para el bienestar de todos y muchas veces no se usa. Profesora, usted hablaba precisamente de lo que es el papel de la escuela en la comunidad y uno se pregunta a veces si cómo podría lograrse que de nuevo el principal centro de influencia en lo que es el desarrollo y el devenir social dentro de una comunidad rural o dentro de una barriada pueda volver a ser la escuela. ¿Cómo podríamos lograr eso entonces? Bueno, ahora mismo yo creo que lo que más influye ahora mismo es el colmadón, la banca de apuestas y todas esas cosas, entonces, pero ahora la escuela... Sí, pero tú sabes por qué, tienes razón en lo que dice, pero eso es simplemente porque estamos en un país que no podemos decir que estamos educados. Los sectores que estamos educados en el país somos mínimos. Estamos tratando de que todos se eduquen. La Constitución vieja, nueva y la de mañana, todas las constituciones van a respetar que la educación sea obligatoria, gratuita, inclusiva para todos los niños dominicanos. ¿Tú crees que es justo que el muchachito que estaba en Jumunucú, no ahora que hay texto, y hay texto para el niño de Jumunucú, pero tú crees que el niño de Jumunucú debe estar con un maestro que no es bueno? ¿Qué están haciendo los países? En Estados Unidos, y en Europa, los mejores maestros los están llevando a las comunidades más pobres. Porque para salir de la pobreza de una manera, vamos a decir, decente y de una manera efectiva, estamos diciendo que si ese niño se educa y se educa bajo las mismas condiciones que tu hijo, mi nieto o mi bisnieto se esté educando, estamos construyendo un mejor país, porque estamos enseñando a vivir mejor. Y el vivir mejor significa una patria más educada, más comprometida con el bienestar de todos, salvaguardando la democracia, que quedamos 3 democracias, Costa Rica, Panamá y nosotros, y parece que la de Panamá está temblando, ¿no?
no sé, no he leído mucho de eso, pero Costa Rica, Panamá y Dominicana son las únicas democracias. Y lo más grande es que los que no son democracias ha sido por vía de elecciones, ha sido por vía del voto, pero no son democracias. Pueden ser ¿cómo se dice? O autorizaciones de derecha o autorizaciones de izquierda. Bueno, así es. Pero, Vamos a agradecer realmente a la doctora, profesora Jacqueline Malagón su participación con nosotros. Yo creo que pocos dominicanos conocen y hablan tan claro sobre todos los aspectos de la educación. O sea, hay que tomar en cuenta aquí lo que es los tipos de educación, los niveles de educación, la parte política, la parte social, el tema de los profesores, el magisterio, los sectores involucrados. Yo creo que es un área compleja, el sector privado, cómo incide la economía, los presupuestos. Yo creo que se ha ido poniendo complejo, la tecnología, los avances, los procesos. Yo creo que aquí se está cuestionando hasta cómo creo que uno debe de enseñar desde cero, si tenemos que solamente aprender a enseñar a la gente una computadora. Profesora, gracias. pide que se lo enseñen a leer, porque si aprenden a leer, van a leer para aprender. Gracias, profesora. Encantada, soy de ustedes.